Esta es mi entrevista con Oleksandr Dubinsky, un periodista ucraniano que se convirtió en miembro del Parlamento en Ucrania. Dubinsky estaba alineado con Zelensky, era miembro del partido político de Zelensky, el Servidor del Pueblo, nombrado así por su programa de televisión. Dubinsky fue elegido vicepresidente del Comité de Finanzas, Impuestos y Política Aduanera. Sin embargo, Dubinsky fue arrestado en noviembre de 2023 por alta traición, lo que incluyó ser acusado de actividades destinadas a desacreditar el liderazgo político y militar de Ucrania y difundir información falsa sobre la interferencia ucraniana en los procesos políticos de Estados Unidos. También fue acusado de estar implicado en un esfuerzo por descubrir material comprometedor sobre Joe Biden. Ahora, Dubinsky, miembro del Parlamento ucraniano, ha negado todos los cargos, insistiendo en que la investigación tiene motivaciones políticas. Y desde la cárcel, Dubinsky ha advertido que Ucrania está cayendo en una nueva forma de dictadura y ha pedido el juicio político de Zelensky. Dubinsky también apoya la iniciativa de paz del presidente Trump y quiere un fin muy rápido de la guerra. Dubinsky también ha anunciado su candidatura para postularse a la presidencia de Ucrania. En la siguiente entrevista, Dubinsky ofrece algunas perspectivas increíbles sobre el funcionamiento interno de Ucrania bajo el gobierno de Zelensky, así como los mayores desafíos que enfrenta el país, y por qué Zelensky es bastante reacio a poner fin a la guerra. Dado que el señor Dubinsky está en prisión sin acceso a Internet, esta entrevista se realizó proporcionándole las preguntas y luego Dubinsky respondiendo a estas preguntas en cámara antes de juntarlo todo al final. Así que permítanme comenzar primero dando la bienvenida a Oleksandr Dubinsky. Hola Glenn, muchas gracias por la oportunidad de hablar hoy. Entonces, mi primera pregunta es que usted es miembro del Parlamento ucraniano, anteriormente alineado con Zelensky. Formaba parte del partido político de Zelensky y recientemente anunció que se postula para presidente en Ucrania. Sin embargo, está haciendo esto desde la cárcel, ya que actualmente está detenido por traición. ¿Cómo terminó en esta situación? A nivel global, mi historia es una clara demostración de cómo Volodymyr Zelensky cambió después de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. Siguiendo el curso de la nueva administración de Biden hacia una confrontación abierta con la Federación Rusa, Zelensky hizo un giro de 180 grados, tanto en sus políticas exteriores como domésticas, abandonando su enfoque previo orientado hacia la paz. Todos los que se negaron a apoyar este cambio fueron expulsados de su equipo. Solo aquellos dispuestos a pasar de la paz a la guerra permanecen a su lado. En este punto, es importante alejarse brevemente de la narrativa para explicar por qué ocurrió este cambio de política. En Ucrania, se cree ampliamente que el cambio drástico de Zelensky de buscar el diálogo con Rusia a fomentar la confrontación fue resultado de material comprometedor, recopilado por los servicios de inteligencia británicos, supuestamente trabajando ya sea a instancias de o en coordinación con individuos vinculados a la campaña de Biden. El ejemplo más citado de tal información comprometedora es la fallida operación de inteligencia militar por parte del GUR de Ucrania para capturar a combatientes del grupo Wagner, que supuestamente fue filtrada a Rusia por Zelensky y su jefe de gabinete, Andriy Yermak. Sigue siendo desconocido si este compromiso se obtuvo a través del círculo íntimo de Zelensky o de sus comunicaciones personales. Sin embargo, por ejemplo, en mis conversaciones directas con Zelensky, noté que usaba WhatsApp registrado a un operador móvil báltico, lo que lo hacía muy vulnerable a la interceptación de inteligencia extranjera, especialmente por los servicios británicos. Al mismo tiempo, surge otra pregunta. ¿Qué influencia tenía Rusia sobre Zelensky hasta el punto de que filtrara inteligencia militar a ellos? Nuevamente, estos son rumores.
pero se especula ampliamente que Zelensky había asistido a varias fiestas en Moscú de una naturaleza especial, que fueron grabadas por la inteligencia rusa. Supuestamente, estas fiestas involucraban comportamientos sexuales no tradicionales, incluso con la estrella del pop rusa, Philip Kirkorov. Including with Russian pop star Philip Kirkorov. In Ukraine, Zelensky has also long been rumored to have... En Ucrania, también se ha rumoreado durante mucho tiempo que Zelensky tiene una relación personal con Yermak. Nuevamente, enfatizo que estos son rumores, pero son generalizados y persistentes. Otra teoría relacionada sugiere que Zelensky había acordado facilitar la rápida capitulación de Ucrania el 22 de febrero de 2022. Eso explicaría por qué negó públicamente la inminente invasión rusa, incluso cuando los tanques rusos ya estaban en la frontera. Hechos adicionales apoyan esta teoría. En los días previos a la invasión, se retiraron más de 10.000 minas del frente sur de Ucrania, permitiendo que las fuerzas rusas avanzaran desde Crimea hacia Zaporizhia, Kherson y Mykolaiv, tomaran Mariupol y se unieran con las fuerzas separatistas en Donbass. A pesar de las advertencias de inteligencia global sobre una probable operación aérea en el aeropuerto de Hostomel, cerca de Kiev, unidades de élite ucranianas fueron retiradas del área justo antes del ataque. En otras palabras, esto podría haber sido el pago de Zelensky a Rusia a cambio de no liberar los materiales comprometedores que supuestamente tenían sobre él. También vale la pena señalar que durante los primeros 2 o 3 días de la invasión, nadie sabía dónde estaba Zelensky. Solo reapareció una vez que quedó claro que el Blitzkrieg de Putin había fracasado. Mi historia personal está profundamente entrelazada con estos eventos. Me uní al equipo de Zelensky porque prometió terminar la guerra y luchar contra la corrupción sistémica, incluida la corrupción vinculada a actores extranjeros, como las redes de George Soros. Derroté a Ihor Kononenko, un aliado cercano y gerente financiero del expresidente Poroshenko, en mi distrito electoral. Investigar la corrupción de Poroshenko y su círculo fue un mensaje central de mi campaña de 2019, y se alineó perfectamente con la plataforma de Zelensky en ese momento. Como político de principios, continué mis investigaciones sobre las actividades de Poroshenko después de convertirme en miembro del Parlamento. Mi trabajo me llevó a descubrir la colusión entre Poroshenko y el ex ministro de Ecología, Mykola Zlochevsky. Poroshenko ayudó a Zlochevsky a retener licencias para la extracción de gas, que fueron adquiridas por casi nada. Mientras la firma de inversión EU, estrechamente vinculada a Poroshenko y a la exgobernadora del Banco Nacional Valeria Ontareva, facilitaba esquemas de lavado de dinero y evasión fiscal, Burisma, la empresa donde trabajaba Hunter Biden, se benefició directamente de estas operaciones. Investigué de manera independiente el uso indebido de bonos del gobierno ucraniano en tales esquemas. En un momento, el propio Zelensky me pidió que colaborara con el diputado Andriy Derkach en estas investigaciones. En noviembre de 2019, la Oficina del Fiscal General de Ucrania acusó oficialmente a Zlochevsky y hablé sobre esto durante una conferencia de prensa en el contexto más amplio de la corrupción post-Maidán. Sin embargo, en 2020, después de que Biden ganó las elecciones en Estados Unidos, el tema de la corrupción de Burisma se volvió repentinamente tóxico para la administración de Zelensky. Soros, como un destacado partidario y donante de Biden, fue elevado a un estatus intocable en Ucrania y se le dio carta blanca para expandir su influencia sobre las instituciones estatales. En enero de 2021, basado en una denuncia del Centro de Acción Anticorrupción, una ONG que recibe el 80% de su financiación de USAID y el 20% de fundaciones relacionadas con Soros, fui sometido a sanciones estadounidenses motivadas políticamente. Considero estas sanciones como una venganza de la familia Biden y Soros por exponer sus operaciones en Ucrania. Estas medidas fueron coordinadas entre la oficina de Zelensky y la Embajada de Estados Unidos, y se presentaron como un gesto de buena voluntad hacia la nueva administración.
and framed as a gesture of goodwill to the new administration. In reality, those sanctions are now the main justification for my current... En realidad, esas sanciones son ahora la principal justificación para mi encarcelamiento actual, bajo el absurdo cargo de desacreditar al candidato presidencial de Estados Unidos, Joe Biden, a través de su conexión con Burisma, y desacreditar las actividades de las fundaciones respaldadas por Soros en Ucrania. Esencialmente, estoy siendo castigado por exponer el mal uso de los fondos de USAID, que fue confirmado públicamente en la investigación Dodge de 2025, trabajo que comencé en 2019. Además, mi caso está siendo utilizado para fabricar una supuesta conexión rusa con la campaña de Donald Trump de 2020, reflejando de cerca la falsa narrativa creada en torno al portátil de Hunter Biden. The false narrative created around Hunter Biden's laptop. All of this is being orchestrated by Zelensky, who could... Todo esto está siendo orquestado por Zelensky, quien continúa cooperando con fuerzas globalistas en un esfuerzo por sabotear la agenda de paz de Trump. ¿Por qué se está haciendo esto a través de Ucrania? Porque después de $34.000 millones en asistencia de USAID, los globalistas ahora controlan completamente los sistemas judiciales y de aplicación de la ley de Ucrania. Con el apoyo de Zelensky, pueden asegurar cualquier fallo judicial que deseen. Creo que el equipo de Trump subestima seriamente esta amenaza. Mi deseo de postularme para la presidencia de Ucrania es una continuación directa de mi campaña de 2019. A diferencia de Zelensky, no he cambiado mis valores. Creo que la corrupción, la influencia de Soros y la guerra con Rusia son los mayores problemas de Ucrania. And war with Russia are Ukraine's greatest problems. Since November 2024, another danger has... Desde noviembre de 2024 ha surgido otro peligro. El intento de Zelensky de preservar su poder personal a través de una guerra perpetua y saboteando las iniciativas de paz del presidente Trump. Zelensky está tratando activamente de presentarse como la figura principal de un proyecto global anti-Trump, una narrativa adoptada por las élites liberales y los globalistas. Creo firmemente que Ucrania no puede sobrevivir sin el apoyo de Estados Unidos, y los valores y la visión estratégica del presidente Donald Trump reflejan mejor la dirección que Ucrania debe seguir para recuperarse y reconstruirse después de una guerra que nunca debió haber ocurrido. Señor Dubinsky, usted ha criticado a Zelensky por autoritarismo, suprimir a la oposición, negar los derechos lingüísticos y violar los derechos de los ciudadanos. ¿Qué ha sucedido en Ucrania bajo el gobierno de Zelensky que no se informa en los medios occidentales? En verdad, el mayor error fue elegir a Volodymyr Zelensky como presidente de Ucrania. Sin absolutamente ninguna experiencia en gobernanza estatal, Zelensky es un excelente actor con un instinto animal, como un comediante que sube al escenario y siente instantáneamente qué resuena con el público y qué no. Zelensky construyó su campaña política sobre lemas populistas que reflejaban precisamente las emociones del pueblo, pero nunca creyó en lo que decía, ni tenía la intención de actuar en consecuencia. Su objetivo siempre ha sido y sigue siendo un resultado situacional, como un intérprete. Risas, lágrimas, aplausos. Tears, applause. In 2018 to 2019, Ukrainian society... En 2018 a 2019, la sociedad ucraniana estaba cansada de la guerra, los ataques a la Iglesia Ortodoxa, el revisionismo histórico y la ucranización agresiva. La gente quería paz y el fin de la política de identidad forzada. También estaban frustrados por problemas internos de larga data, corrupción, estructuras de poder de clanes familiares, anarquía en los tribunales y las fuerzas del orden, y oligarcas disfrutando de enormes beneficios, mientras los maestros y los servidores públicos vivían con salarios de hambre. Zelensky capitalizó todo esto, presentándose como un forastero, un político no sistémico, alguien no vinculado a clanes políticos o grupos oligárquicos. Trajo a personas ajenas a la política que gozaban de la confianza del público. La elección de 2019 se sintió como un avance para muchos ucranianos, una revolución, un soplo de aire fresco. Pero fue un engaño. Una vez que Zelensky consolidó el poder unipolar,
controlando una mayoría parlamentaria compuesta por títeres dispuestos a votar cualquier cosa a cambio de favores, comenzó a construir un régimen autoritario. Hoy, se ha convertido en una dictadura en toda regla. Sin embargo, Zelensky sigue siendo un gestor extremadamente débil. Es asistemático, incapaz de concentrarse en las tareas, no lee y no se involucra en los detalles. En tales condiciones, un país solo puede ser gobernado con el apoyo de un equipo fuerte y profesional. Pero el estilo de liderazgo de Zelensky no tolera la crítica ni el desacuerdo. His leadership style does not tolerate criticism or disagreement. Moreover, his circle lacks individuals with serious managerial. Además, su círculo carece de individuos con experiencia gerencial seria. Como resultado, su campaña y administración temprana fueron organizadas por empresarios turbios, con vínculos a redes de contrabando. Por ejemplo, el empresario contrabandista completamente desconocido, Ilya Pavluk, pudo formar su propio grupo parlamentario dentro del partido de Zelensky, 65 diputados, alrededor del 25% de toda la facción de servidor del pueblo. El pensamiento estratégico de tales individuos habla por sí mismo. No es casualidad que el régimen de Zelensky sea referido en Ucrania como los tenderos, refiriéndose a pequeños vendedores ambulantes, un reflejo del nivel intelectual de quienes toman decisiones nacionales. Of the intellectual level of those making national decisions. But governing a country like Ukraine with such partners is Pero gobernar un país como Ucrania con socios así es imposible. Su nivel es robar un paquete de mantequilla de una tienda, no resolver disputas territoriales con Rusia, o equilibrar las comunidades de habla rusa y ucraniana con visiones muy diferentes sobre la historia y el futuro del país. Así Zelensky enfrentó una elección estratégica. 1. Alinearse con Rusia y convertirse en una versión menor de Yanukovych o incluso Lukashenko. 2. Someterse al sistema de clanes oligárquicos domésticos y convertirse en su marioneta. 3. Orientarse hacia Estados Unidos y sus intereses. Y el hecho es que Zelensky intentó los tres. En 2019, Zelensky intentó trabajar con el Kremlin, estableciendo contactos con Putin a través de su amigo de la infancia y jefe del Servicio de Seguridad, SBU, Ivan Bakanov. Security Service, SBU, Ivan Bakanov. Simultaneously, he vacillated between various Ukrainian. Simultáneamente, vacilaba entre varios oligarcas ucranianos, pero tanto el Kremlin como los oligarcas querían controlar Ucrania en lugar de Zelensky. El Kremlin buscaba control político. Su ideal era un regreso a la era de Yushchenko, donde un primer ministro pro-ruso, como Yanukovych, compartía el poder con un presidente pro-occidental. Los oligarcas querían control económico, esperando que Zelensky aprobara automáticamente sus decisiones mientras continuaba actuando en sus eventos privados, ahora solo con el título presidencial y una tarifa mucho más alta. Todo cambió con la victoria de Biden, que le dio a Zelensky una oportunidad única. Recibió carta blanca para hacer cualquier cosa en Ucrania, pero con una condición: seguir las políticas de la era Poroshenko bajo Obama y romper todos los lazos con Rusia. Under Obama and sever all ties with Russia. Today I call it a deal with the devil. Unlimited power. Hoy lo llamo un pacto con el diablo, poder ilimitado a cambio de sumir a su país en la guerra. Zelensky, a pesar de la apariencia de control total, estaba atrapado por tres lados: el Kremlin con sus materiales comprometedores, los oligarcas, que ya habían derrocado a múltiples presidentes, y los Estados Unidos, que le dieron la oportunidad de decirle tanto a Putin como a los oligarcas que se perdieran, e incluso los despojaron como venganza por la humillación sufrida en sus fiestas corporativas. Creo que Zelensky tomó su decisión final de dirigirse hacia la guerra con Rusia en noviembre de 2021, cuando los medios informaron que los oligarcas estaban preparando un golpe contra él. Estalló el escándalo del grupo Wagner y su índice de aprobación cayó por debajo del 16%. Scandal erupted, and his approval rating fell below 16%. War with Russia saved Zelensky from being violently overthrown. La guerra con Rusia salvó a Zelensky de ser derrocado violentamente, algo que parecía inevitable en ese momento, pero nadie creía que Ucrania pudiera ganar esa guerra. El plan original de Zelensky probablemente era rendirse rápidamente, con mínimas bajas, permitiéndole huir y ser visto como un líder heroico en el exilio, en lugar del presidente fracasado derrocado por aquellos a quienes una vez entretuvo en eventos privados. Pero en febrero de 2022, todo se salió del guión, tanto para Putin como para Zelensky.
El pueblo ucraniano resistió. El Blitzkrieg de Putin fracasó. Y inesperadamente, Zelensky se encontró como el líder en tiempos de guerra de un país que el mundo ahora decidió apoyar hasta el final. El humillante fracaso de Putin dio lugar a un nuevo objetivo occidental, no solo el contención, sino la derrota de Rusia. Así, a Zelensky se le prohibió firmar un acuerdo de paz en Estambul. Thus, Zelensky was forbidden to sign a peace deal in Istanbul. So, Zelensky quickly mastered this new role. Entonces, Zelensky rápidamente dominó este nuevo papel. Adoptó el modelo impulsado por la guerra de control total de la sociedad y se apoyó en USAID y organizaciones financiadas por Soros para obtener recursos y asesoramiento político. Aquí es donde comenzaron las restricciones más severas sobre los ciudadanos ucranianos, la supresión de la disidencia, el silenciamiento de las voces pro-paz, la persecución de la Iglesia Ortodoxa, todo bajo el pretexto de la guerra. Pero en realidad sentó las bases para una corrupción colosal en el tráfico de personas y sus destinos. Un ejemplo simple. Desde el comienzo de la guerra, a pesar de la prohibición de salida, más de 1.5 millones de hombres en edad militar abandonaron Ucrania. Se informa que cada uno pagó un promedio de $10,000 en sobornos. Eso es 15,000 millones en ingresos ilícitos. That's $15 billion in illicit income. A transfer from frontline duty with an 80% fatality risk. Un traslado del deber en primera línea, con un riesgo de mortalidad del 80% a una posición trasera, cuesta $20,000. Si te atrapan en la calle, puedes sobornar para salir por $5,000. Mientras tanto, la oposición política a Zelensky es castigada con conscripción forzada. Stalin enviaba a los disidentes al Gulag. Zelensky los envía al frente. El ejército ucraniano cuenta oficialmente con 880,000 soldados, pero solo 250,000 a 300,000 están en el frente. Los 600,000 restantes o pagaron para ir a la retaguardia o desertaron, pero siguen en la nómina, por lo que los fondos asignados a ellos pueden ser robados. Este es un ejército de soldados fantasmas, una fuente de miles de millones en corrupción. Más de 200,000 soldados han huido del ejército, alrededor del 25%. Sin embargo, el Estado todavía asigna raciones y uniformes para ellos. Yet the state still allocates rations and uniforms for them. At the same time, the government claims a laughably low casualty. Al mismo tiempo, el gobierno afirma una cifra de bajas ridículamente baja, de 40,000 a 50,000. En realidad, esa cantidad de soldados muere cada 3 meses. Pero admitir la verdadera magnitud de las pérdidas llevaría al Estado a la bancarrota. A la familia de cada soldado caído se le debe $370,000 en compensación. Si han muerto 300,000, el total de compensaciones es de 111,000 millones, más de la mitad de toda la ayuda de Estados Unidos. Estas cantidades son imposibles de pagar. Esta es la bomba de tiempo que nos espera después de la guerra. Zelensky no quiere la paz, en parte porque quiere retrasar el ajuste de cuentas por esta y cientos de otras crisis. No sabe cómo admitir la derrota. Y en verdad, perdimos esta guerra el mismo día que comenzó. And in truth, we lost this war on the very first day it began. Has pedido el juicio político de Zelensky tras su discusión o disputa con Trump y Vance en la Casa Blanca. ¿Qué crees que salió mal en la Casa Blanca y está aumentando ahora la oposición contra Zelensky dentro de Ucrania? The scene in the White House was horrifying. At first, I thought La escena en la Casa Blanca fue espantosa. Al principio, pensé que Zelensky estaba teniendo un colapso nervioso. Pero después de revisar cuidadosamente todas las grabaciones y eventos de ese día, estoy convencido de que fue una actuación deliberada diseñada para sabotear las negociaciones. Primero, con respecto al acuerdo de minerales raros, Zelensky engañó abiertamente al presidente Trump cuando prometió tal acuerdo. En realidad, ya había vendido todos los derechos sobre los recursos del subsuelo de Ucrania por 100 años al Reino Unido, que a lo largo de la guerra proporcionó a Ucrania solo entre 5 y 7,000 millones de dólares. Esta es otra señal de que el material comprometedor de la inteligencia británica sobre Zelensky probablemente sea muy serio. British intelligence on Zelensky is likely very serious. Second, Zelensky's goal is to undermine President Trump's. En segundo lugar, el objetivo de Zelensky es socavar las iniciativas de paz del presidente Trump, o al menos retrasarlas tanto como sea posible. Como he dicho antes, Zelensky no quiere desprenderse del poder,
especialmente no del poder absoluto que actualmente ostenta, sin igual en Europa desde los tiempos de Hitler y Stalin. Terminar la guerra significaría el fin de este poder absoluto y el comienzo de serias preguntas sobre los años de sufrimiento y pérdida durante los cuales Zelensky y su círculo íntimo se hicieron inimaginablemente ricos. La guerra también le permite convenientemente retrasar o evitar por completo cualquier auditoría de los fondos que Ucrania recibió bajo el presidente Biden. Finalmente, Zelensky es un producto de los esfuerzos consolidados de los globalistas y las élites liberales, que vieron la guerra en Ucrania como una herramienta para consolidar su propio poder. Un plan que ahora se ha estrellado contra la realidad del éxito electoral de Trump. El creciente apoyo a los partidos de derecha en toda Europa amenaza el futuro de la élite liberal de izquierda y el sistema ideológico que construyeron para controlar la sociedad. Si conectamos los puntos, queda claro que Ucrania no es un campo de batalla entre Rusia y Occidente. Es la línea del frente en un choque global entre ideas de izquierda y derecha. Ucrania se ha convertido en el último bastión del globalismo, con Zelensky como su figura principal. En esta lucha, no hay un objetivo de asegurar la victoria de Ucrania. El único objetivo es prolongar la guerra. La idea es enredar al presidente Trump en este conflicto, obligándolo a continuar la guerra de Biden o a presionar a Ucrania para que haga concesiones, dando así a sus oponentes munición para impulsar un juicio político. Esta es una trampa para Trump a costa de Ucrania misma. Zelensky provocó deliberadamente una confrontación con el presidente Trump para sabotear cualquier posible acuerdo. Cualquiera que haya leído los libros o la biografía de Trump sabe que no lleva nada más que traje y corbata a las reuniones. A Zelensky se le dijo esto en París, y sin embargo, intencionalmente apareció sin traje y eligió discutir con J.D. Vance, justo cuando las cámaras se encendieron. Esto fue deliberado. Quisiera recordar a todos que justo antes de llegar a Washington, Zelensky voló a Dublín y luego directamente a Londres en su camino de regreso. Esto plantea serias preguntas sobre quién lo informó antes de su reunión en la oficina oval. El cálculo era claro. Zelensky esperaba que Trump reaccionara emocionalmente y se alejara de intentar resolver la crisis de Ucrania. Habiendo trabajado estrechamente con Zelensky durante varios años, sé cuándo está actuando. Y en la Casa Blanca estaba actuando. Pero a través de esta actuación, Zelensky no solo faltó al respeto al presidente Trump, sino que puso en peligro el futuro de Ucrania. Por eso, inmediatamente instruí a mi equipo legal para que comenzara a preparar una moción para el juicio político de Zelensky. Creo que eso lo hizo recapacitar, al menos en parte. El presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, se fue de baja médica, citando problemas cardíacos. Gracias a Dios que el presidente Trump tuvo la sabiduría de no abandonar a Ucrania y su pueblo y de continuar su lucha por la paz. Estoy profundamente agradecido de que el juego sucio de Zelensky finalmente fracasara. En cuanto a la oposición en Ucrania, prácticamente no existe bajo Zelensky, pero creo que este hecho se malinterpreta en Washington. Después del golpe de 2014, financiado por USAID y las fundaciones Soros, todas las fuerzas políticas que apoyaban las relaciones normalizadas con Rusia, la protección de los ciudadanos de habla rusa, la Iglesia Ortodoxa y el espacio cultural histórico compartido con Rusia, fueron sistemáticamente eliminadas de la política y los medios ucranianos. Todos los programas de intercambio cultural y social fueron cerrados. Los artistas rusos fueron borrados. Y la interpretación oficial de Ucrania de las Munirsts fue reescrita. En la narrativa actual, Ucrania no fue la victoria soviética de la legislación nazi. Was not part of the Soviet victory over Nazi Germany. It was merely a victim, first of the USSR. Fue simplemente una víctima, primero de la O, luego de Alemania y luego nuevamente de la O. La filosofía de alejarse de Moscú se convirtió en la base de la política estatal tanto bajo Poroshenko como Zelensky.
Esta misma ideología dominó el panorama mediático de Ucrania, el 90% del cual, al inicio de la guerra, estaba controlado por USAID y medios respaldados por Soros. Solo se vendían en los medios la rusofobia y el revisionismo histórico. Los votantes formados por estos medios exigían políticos que apoyaran romper todos los lazos con Rusia. Aquellos que no estaban de acuerdo fueron marginados y etiquetados como agentes del Kremlin, con esta marca fuertemente impulsada por los medios controlados por USAID y Soros. Solo 12 días después de la toma de posesión de Biden, Zelensky, en violación directa de la ley ucraniana y la Constitución, prohibió una decisión que promovían la paz y la normalización de relaciones con Rusia. Promoted peace and normalized relations with Russia. From that moment forward, either you hated Russia. Desde ese momento, o odiabas a Rusia, o no aparecías en la televisión en absoluto. El Partido Político de Ucrania de habla rusa, plataforma de oposición por la vida, fue comprado por las autoridades. Estaba compuesto por empresarios que veían sus mandatos como un escudo para sus negocios. Hoy, votan al unísono con Zelensky por la continuación de la guerra. Como resultado, no hay partidos políticos por la paz en Ucrania, solo partidos de guerra eterna. Durante 10 años, han promovido la rusofobia, exigido la guerra hasta que se restauren las fronteras de Ucrania de 1991, apoyado la membresía en la OTAN y participado activamente en la reescritura de la historia. La guerra se convirtió en su plataforma política. Además, la guerra se convirtió en la justificación para cancelar elecciones, garantizándoles poder perpetuo. Y debido a que sus posiciones ideológicas son prácticamente idénticas, todos compiten por el mismo grupo menguante de votantes cansados de la guerra. Para evitar competir sobre quién es el mayor patriota, Poroshenko, Zelensky o Zaluzhny, todas las principales fuerzas políticas firmaron un memorando para usurpar el poder. Su mensaje central: las elecciones en Ucrania se llevarán a cabo 6 meses después de que termine la guerra, lo que según Zelensky significa nunca. Este memorando fue organizado por el oligarca Viktor Pinchuk, yerno del segundo presidente de Ucrania, Leonid Kuchma. Pinchuk es el hombre de Soros en Ucrania y un antiguo donante del Partido Demócrata Zmis. Todos los principales actores de la política ucraniana, Poroshenko, Timoshenko, Lyovochkin, Boyko, incluso Medvedchuk, trabajaron bajo Kuchma, quien sigue siendo su padrino político y financiero. Así que cuando el equipo de Trump se involucra con los pesos pesados ucranianos, en realidad están tratando con el clan Kuchma-Pinchuk, respaldado por USAID, Soros y la agenda globalista del Partido Demócrata de Estados Unidos. Un círculo cerrado y corrupto. El propio Kuchma ha estado bajo el control de la inteligencia británica desde el asesinato del periodista ucraniano Georgi Gongadze. Las cintas de conversaciones de la oficina de Kuchma, que potencialmente lo implican en el secuestro y asesinato de Gongadze, fueron compradas por el oligarca ruso exiliado Boris Berezovsky, quien más tarde murió en circunstancias sospechosas en Londres. El paradero de esas grabaciones originales es desconocido. Hoy, soy el único político de oposición en Ucrania que se opone a Zelensky, Soros, los globalistas y el clan Kuchma-Pinchuk, y que es legalmente elegible para postularse a la presidencia. La ley ucraniana requiere que un candidato presidencial haya vivido en el país durante los últimos 5 años. Ninguna otra figura de la oposición cumple con este requisito. Todos han sido exiliados por Zelensky y no serían registrados por la Comisión Electoral Central. Por eso, los perros de ataque de Zelensky están tan desesperados por silenciar mi voz, incluso en la sala del tribunal. Entonces, señor Dubinsky, obviamente hay muchas cosas que están saliendo mal en este momento en Ucrania, y le gustaría haber hecho las cosas de manera diferente. ¿Cuál es su plataforma política y qué imagina como un mejor camino para Ucrania? El futuro de Ucrania está definido por su ubicación geográfica en la encrucijada de Europa y Eurasia, entre Rusia y la Unión Europea. La mayor ventaja de tal ubicación radica en la neutralidad,
la no alineación y el estatus de tránsito. Al elegir alinearse con los globalistas contra Rusia, Ucrania casi ha perdido todo eso. Restaurar este estatus mientras se mantiene el apoyo de Estados Unidos y se normalizan las relaciones con Rusia es el único camino viable y realista para Ucrania. Todas las narrativas sobre un futuro europeo no son más que ilusiones, al igual que las promesas de la OTAN, diseñadas únicamente para justificar la ruptura de lazos con Rusia y llevar al país a la guerra. Puede sonar como una motivación insensata para sumergir a la propia nación en un conflicto, pero en el caso de Ucrania funcionó porque quienes lo diseñaron entendieron muy bien nuestra psique nacional. Tengo 43 años. Pasé 9 años viviendo en la Unión Soviética. Mis padres eran ingenieros soviéticos, criados en un sistema que garantizaba un nivel de vida mínimo bajo una condición: mantenerse al margen de la política. De hecho, el ciudadano ideal era aquel que no hacía nada. Ir a un trabajo sin sentido y el Estado se encargará de ti. Go to a meaningless job and the state will take care of you. Give you a free apartment and education, provide health care. Darte un apartamento y educación gratis, proporcionar atención médica y ayudar a criar a tus hijos. No se esperaba iniciativa. Todo sería proporcionado. Esta mentalidad de que el Estado te debe todo sigue siendo una base psicológica para los ciudadanos de todas las repúblicas postsoviéticas. Antes de 2014, las pensiones en Ucrania eran de $100 al mes. En Europa, $500. Durante el Maidán, los estudiantes exigieron la dimisión de Yanukovych porque creían que unirse a la UE significaría recibir $700 en becas mensuales en lugar de $50. La lógica era que no teníamos que trabajar más duro ni cambiar nada. Una vez que estemos en la UE, viviremos instantáneamente 5 o 10 veces mejor. Y los coches usados son 3 veces más baratos allí. Todos tendrán uno. Pero, ¿quién tiene la culpa de no tener eso? Rusia. Así es como el ucraniano promedio veía el mundo. Por cínico que parezca, la guerra ha traído claridad. 7 millones de ucranianos que querían vivir en Europa se fueron. 2 millones pueden regresar. Los ideólogos más radicales murieron entre 2022 y 2023. Aquellos que esperaban la victoria sobre Rusia y reparaciones masivas han comprendido que Ucrania pagará el precio. Lo que enfrentamos ahora es una desilusión y confusión generalizadas. En este periodo difícil, hay una verdadera oportunidad de construir sobre las ruinas del pasado un nuevo Estado, Ucrania 2.0. Esta nueva Ucrania debe estar libre de nacionalismo radical y del deseo de guerra. Debe ser un puente entre Europa y Asia, un Estado neutral cuya seguridad esté garantizada tanto por Estados Unidos como por Rusia. Creo que el acuerdo de recursos minerales puede servir como base para esta transformación. Si Ucrania, Estados Unidos y Rusia forman un consorcio para gestionar el potencial de tránsito de Ucrania, Ucrania se convertirá en un jugador regional crítico. El territorio de Ucrania alberga oleoductos, gasoductos de diésel, amoníaco y gas, que suministran recursos rusos a Europa. Tiene una extensa red ferroviaria, puertos en el Mar Negro y un potencial agrícola de 55 millones de toneladas de grano al año antes de la guerra. Sus plantas de energía nuclear, hidroeléctrica y térmica son activos vitales para la seguridad energética y alimentaria de Europa. Creo en los principios del realismo político. Por eso veo la cooperación estratégica con Ucrania como una oportunidad única para que la administración Trump abra nuevos canales tanto con Rusia como con Europa. Durante demasiado tiempo, se nos dijo que Rusia utiliza la energía y los alimentos como armas para imponer su política imperial. Pero Estados Unidos puede usar estos mismos instrumentos para avanzar la filosofía e ideales del trumpismo en Europa. Después de todo, el tradicionalismo, la moral cristiana, la libertad de expresión, la libertad de religión, la competencia política y los intereses económicos nacionales son los pilares de la filosofía de Trump y se alinean con los intereses de cualquier nación racional no infectada por el virus del globalismo. Esta es la esencia de mi plataforma política e incluye una convicción personal distintiva. Creo que el cargo de presidente de Ucrania debe ser abolido.
Ucrania debería convertirse en una república plenamente parlamentaria. Cada presidente ucraniano ha sucumbido eventualmente a la tentación de consolidar el poder, y al buscar ese poder, recurren a actores extranjeros. Esto ha causado el constante vaivén de la nación entre Rusia y Occidente, un ciclo que finalmente nos llevó a la guerra. Para romper ese ciclo, debemos reestructurar el Estado en su núcleo. Solo entonces Ucrania convertirse en un socio regional estable, neutral y respetado, el puente entre Occidente y Occidente. Mi pregunta final es sobre la cobertura de Ucrania en los medios occidentales. ¿Por qué crees que los abusos de derechos humanos y la represión política en Ucrania no están bien cubiertos en los medios occidentales? En primer lugar, porque se han invertido cientos de miles de millones de dólares en presentar a Zelensky como un líder del mundo democrático y un luchador por la libertad. Estas inversiones tienen un valor para los Estados Unidos y otro para Europa. He hablado mucho sobre esto en mis blogs, y lo repetiré ahora específicamente para ti. Europa está utilizando la guerra en Ucrania para resolver dos problemas. El primer problema es un intento de volver a la mesa de las superpotencias, grandes potencias, una oportunidad que la Europa colectiva perdió en 1945, después de la Conferencia de Potsdam, después de que la URSS y los Estados Unidos derrotaran a la Alemania nazi y sus satélites. Ni Francia, ni por supuesto, la derrotada Alemania, ni Italia, ni el Reino Unido, que perdió todas sus posesiones coloniales como resultado de la guerra con Alemania y debido al apoyo de los países. Son superpotencias hoy en día. Las negociaciones con Putin, que Europa está exigiendo hoy, son un intento de volver a la mesa de las superpotencias y convertirse nuevamente en un sujeto de negociaciones geopolíticas, incluyendo cuestiones de seguridad. Porque sin estas negociaciones, la seguridad de Europa depende de los Estados Unidos. ¿Por qué entonces los Estados Unidos y Rusia no quieren permitir que Europa se una a la mesa de negociaciones hoy? Porque no consideran a Europa un sujeto en asuntos de su propia seguridad. Ese es el primer punto. El segundo punto. Después de la victoria de Trump en los Estados Unidos, ha surgido una situación en la que las ideas de derecha están comenzando a prevalecer sobre las de izquierda. Mientras tanto, Europa está completamente bajo el control de los globalistas. Si Trump termina rápidamente la guerra en Ucrania hoy, logra un alto el fuego, termina la guerra y asegura la firma de un tratado de paz, significará que la ideología de la derecha victoriosa prevalecerá. En otras palabras, la ideología de derecha habrá detenido la guerra y logrado la paz. Esto llevará a un aumento en el atractivo de las ideas de derecha, su expansión en Europa y la reducción del poder de los globalistas y las élites globalistas. Es decir, perderán poder en favor de los partidos de derecha en Europa. Al prolongar la guerra en Ucrania, los globalistas, las élites liberales y de izquierda en Europa están defendiendo su derecho al poder, desacreditando las iniciativas de paz de Trump. Desde la perspectiva de Estados Unidos, antes de que Trump llegara al poder, los 200.000 millones invertidos en la guerra en territorio ucraniano no podían ser socavados, mostrando a Zelensky por quien realmente es, el jefe del mayor campo de concentración en Europa, establecido después de la caída de la Alemania nazi. Por lo tanto, naturalmente, violaciones de derechos humanos, presión sobre la oposición, secuestros de personas en las calles, movilización forzada, torturas y asesinatos. Nada de esto se mostró, y no se habría mostrado si Trump no hubiera ganado, porque entonces habría provocado indignación entre la gente común en Europa y Estados Unidos. Y surgirían preguntas: ¿a quién estamos apoyando realmente? ¿A quién le estamos dando dinero? Para evitar que estas preguntas surjan, una censura masiva bloquea cualquier información sobre el genocidio que ocurre en Ucrania. Quiero agradecer al señor Dubinsky por esta entrevista y rezaré para que su trágica situación y la de Ucrania lleguen a su fin, para que esta guerra también termine y por un futuro mejor para todo el pueblo de Ucrania.
I am very Estoy muy agradecido de haber respondido a todas estas preguntas. Y gracias, Glenn, una vez más, por esta oportunidad. opportunity.